Nuestras propuestas son, y aquí hay una clara diferencia en la fiscalidad, frente a lo que ustedes proponen de subida de impuestos indirectos este año, frente a la que han propuesto este año, nosotros teníamos nuestro propio modelo fiscal, que era distinto, que era subida de los impuestos directos. Nosotros subimos el IRPF a los que ganan más de 60.000 euros, hicimos progresivo el impuesto de transmisiones patrimoniales, mientras que ustedes lo que han introducido han sido impuestos vinculados con toda la ciudadanía. Y además proporcionalmente teniendo que pagar más los que menos tienen, porque se está produciendo una curiosidad con la tasa del agua. Y es que las familias más humildes que consumen menos agua, como hay una parte fija, están teniendo que pagar más que aquellas que disponen de más medios, ¿no? Deuda histórica. Yo sé que este es un objeto de mucha discusión siempre y de mucho debate, pero cuando se aprobó la deuda histórica de Andalucía, que tampoco sé por qué a fecha de hoy no la hemos valorado. Yo entiendo que no se haya podido pagar por parte del Gobierno. Lo que no entiendo es por qué a fecha de hoy no hemos podido sentarnos con el Gobierno o sentarse con el Gobierno a valorar la deuda histórica. No lo entiendo. Porque cuando Andalucía solicitó la constitución de la comisión mixta, porque esto no se resuelve en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde ustedes dicen que en las actas no aparece, es en la comisión mixta bilateral donde se fijó la cuantía e inmediatamente se hicieron unas entregas a cuenta, señor Antonio Fernández. Entregas a cuenta que usted sabe que se hicieron de manera extrapresupuestaria, luego no le computan al Gobierno de España como déficit, porque se han tenido que regularizar después en el año 11 y en el año 12. No sé por qué nos hemos resignado a no tener que cobrar la deuda histórica porque estemos en crisis, cuando en el año 8 estábamos en crisis y a otra comunidad autónoma se le resolvió el problema de su deuda histórica. Se dice que la sentencia que tiene que ingresar al SES 42 millones es un dinero que ya está gastado. Claro, por eso es nuevo, porque está gastado, este dinero es nuevo. Este dinero cuando llegue hay que generarlo. Hay que generarlo. Vendrá una sentencia que vendrá del juzgado y dirán 42 millones a la Junta y Hacienda lo generará. Y Hacienda está en su derecho de decidir a qué lo quiere destinar, por supuesto, que está en su derecho de decir a qué lo quiere destinar. Nosotros simplemente proponemos que se destine a una serie de cosas. De la misma manera que la cofinanciación del FEDER y de la misma manera que el patrimonio. ¿Por qué, señor Fernández, era malo que nosotros pusiéramos en presupuestos que vamos a cofinanciar, que vamos a enajenar patrimonio y que ustedes lo pongan? No es malo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Dirá usted, ¿y por qué no lo hicieron? Es que en marzo estaba disuelta esta Cámara, pero teníamos todo hecho para prepararlo. ¿Por qué ustedes pueden obtener del Gobierno de España deuda histórica, según dicen ustedes, y nosotros no? ¿Cuál es la razón para que eso no pudiera ser así, ¿no? Y esto destinado a 6 actuaciones muy concretitas, 2 de ellas tan sencillas como reponer la educación y la sanidad, tan sencillas como reparar la educación y la sanidad, y otras 4 que son un plan de empleo de 50 millones de euros para que en los próximos meses no se pierdan 30.000 empleos que se pueden perder, un plan de empleo juvenil de 20 millones de euros, con una tasa del 62% de desempleo, que es responsabilidad de ustedes y mía también, por eso proponemos soluciones. La renta básica, como mínimo 50 millones de euros. Desde luego, a mí me parece, la cifra que usted ha dado me parece insuficiente. Me parece que llegar a 6.000 familias cuando hay 60.000 hogares con todos sus miembros en paro me parece insuficiente. Y yo, cuando se apruebe en esta Cámara la ley de renta básica, creo que será un día importante para esta región y se lo reconoceré al Gobierno y se lo reconoceré al conjunto de los grupos. De hecho, ya hay aquí una ley que podía estar aprobada, que hemos metido y que ha metido mi grupo. No entiendo la razón por la cual no ha sido hasta ahora aprobada por este Parlamento, teniendo en cuenta además que, según ustedes, hay recursos suficientes y está adecuadamente financiada. Y luego volvemos a lo de siempre. Solo con recortes, señor Fernández, sabe usted que solo con recortes no vamos a lograr crear empleo. Porque solo con recortes habrá menos ingresos y más necesidad de recortes. Esa es la razón la única razón por la que le pido que entiendan que o estimulamos la economía. Mire, ahora mismo la economía extremeña se basa un 80% en el sector servicios. Extremeña y española. Se está produciendo un cambio brutal en la composición de los sectores generadores de empleo. La industria o la construcción o la agricultura
van a destruir ya poco más empleo. Pero el sector servicios es un gran generador de empleo y puede ser un gran destructor de empleo. Si no se valora adecuadamente que esto puede ser así, y si se valora, se corrige. Y hay que estimular la economía como sea, porque si no lo hacemos, no vamos a obtener los ingresos suficientes. Y a mí me gustaría que sus presupuestos se cumplieran, señor Fernández, pero es que no se van a poder cumplir, porque muy probablemente los ingresos se vuelvan a caer, como consecuencia de la realidad que estamos viviendo, que es la atonía en la que está inmersa la economía.